Ya hemos visto entonces la función y los desafíos de la exégesis bíblica, de la teología bíblica, la teología histórica, y ahora finalmente vamos a dedicarnos a la función de la teología sistemática y sus desafíos. Y entonces en una clase posterior, la siguiente clase, vamos a ver las relaciones y el método que utilizaremos o que proponemos nosotros para hacer teología sistemática. Ya hemos definido qué es la teología sistemática en otra clase de prolegómenos, pero volvemos aquí a pensar en su función para poder entender qué relación tiene con la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica, la experiencia cristiana y la predicación. Como su nombre lo sugiere, la teología sistemática intenta organizar, sistematizar la reflexión teológica. Cuando la principal fuente autorizada para esta síntesis y reflexión teológica es la Biblia, la teología sistemática intenta organizar lo que la Biblia dice de acuerdo con algún sistema. Las categorías de la teología sistemática son lógicas y jerárquicas, no temporales, como en el caso de la teología bíblica. Su esencia es la armonización que refleje la unidad y cohesión de toda la Biblia. Esto es muy importante y voy a insistir cuando veamos el tema de las relaciones entre teología sistemática y teología bíblica. La teología sistemática enfatiza que la Biblia tiene unidad y cohesión, mientras que la teología bíblica enfatiza que la Biblia tiene diversidad en cada corpus. Cada una de ellas hace un énfasis distinto y por eso son complementarias, sin ser contradictorias, sino complementarias. La preocupación de la teología bíblica también es la comunicación a la audiencia contemporánea. Eso es algo importante que enfatiza mucho Erickson, y ustedes van a leer en la lectura de Millard Erickson. La teología sistemática no es como la teología bíblica preocupada solamente en describir lo que sucede en las Escrituras, sino que la teología sistemática no se conforma con terminar allí, sino quiere comunicarse con la audiencia contemporánea, quiere hacer un puente a lo que sucede en la cultura contemporánea. Los desafíos que hay. Hoy en día, los teólogos cristianos hoy deberían estar preocupados con todo lo que tiene que ver con la identidad de género, con este auge demasiado exagerado sobre el feminismo, con qué es la masculinidad bíblica, la feminidad bíblica, con el aborto, con todo tipo de asuntos éticos. Y por supuesto hay un desafío hoy para la teología sobre el tema de la guerra espiritual, si eso no es algo bíblico, sobre declarar, como hacen en algunas iglesias, etc. Surgió ahora este asunto de los evangelios gnósticos. La teología debe dar una respuesta a eso. Y así, todo el tiempo, la teología está preocupada por lo que la rodea en la filosofía, en la cultura, las sectas y los errores y herejías que se van metiendo dentro de la iglesia, y la teología da respuesta a esas situaciones contemporáneas. Donald Carson dice: por teología sistemática me refiero a la rama de la teología que busca elaborar el todo y las partes de la Escritura, demostrando sus conexiones lógicas más que sus conexiones meramente históricas, y tomando plena conciencia de la historia de la doctrina, eso sería la teología histórica, y el clima intelectual, las categorías e inquietudes contemporáneas, mientras que encuentran su única autoridad máxima en las Escrituras mismas, correctamente interpretadas. Ahí está la exégesis. La teología sistemática trata con la Biblia como un producto terminado. Para tomar la Biblia como su única autoridad, el teólogo debe creer, en primer lugar, que las Escrituras son confiables, veraces. Si él pensara que ciertas partes de la Biblia no son confiables, entonces no deberían usarse como datos para la teología sistemática. Y por supuesto no es el caso. En segundo lugar, el teólogo debe creer que se puede analizar las Escrituras utilizando las leyes de la lógica. Enfrentar las Escrituras contra la lógica es simplemente incoherente.
de ninguna manera Dios, que inspiró las Escrituras para comunicarse con el ser humano, para revelarse y que lo pudiéramos entender, es inconcebible que Dios no utilizara las formas normales que nosotros utilizamos para entendernos unos a otros. Y de eso se trata la lógica. En tercer lugar, el teólogo debe creer que por ser Dios el autor final de las Escrituras, estas tratan de un tema general. Hay una unidad, hay coherencia. La legitimidad de seguir una teología sistemática depende de la unidad de las Escrituras. Ya lo vamos a profundizar este asunto, que es muy importante. Y finalmente, en cuarto lugar, debe creer que todo lo que se diga, o debe esforzarse para que todo lo que se diga, esté controlado por la Biblia. La buena teología sistemática debe formularse en el lenguaje del presente para interactuar con las preocupaciones de la cultura contemporáneas y hablar de ellas, o al menos ofrecer razones inteligentes, sagaces para rechazar los puntos de vista contemporáneos o seculares. Pero nunca, por ese esfuerzo, por ser pertinente y por comunicarse con la cultura que la rodea, nunca la teología debe abandonar lo que dice la Biblia. Siempre debe preocuparse por que todo lo que diga esté controlado por las Escrituras. Como decía Carl Henry, la teología evangélica es herética si solo es creativa e indigna si solo es repetitiva. Si solo repetimos lo que se dijo hace 400 años o 500 años en la Reforma, es indigno. No hace falta, leamos todos, Institución de la Religión Cristiana y listo. ¿Para qué seguir diciendo siempre lo mismo? No es necesario. Pero si por querer decir cosas nuevas somos tan creativos que ya nos desprendemos de la Biblia, entonces estamos empezando a transmitir herejía y eso no es correcto, obviamente. Un concepto elevado de las Escrituras como originadas en Dios y por tanto autoritativas, inerrantes y suficientes, no solo afecta a la predicación expositiva, sino también la teología. Pensemos por un momento, tomando un poquito como una vista más panorámica. Tener la convicción de que cada palabra en la Biblia ha sido inspirada por Dios anima al predicador a prestar atención a cada término y predicar señalando los detalles que cada uno de esos términos aportan al mensaje central de un pasaje. Ahora, tener también la convicción de que no algunas sino todas las palabras inspiradas anima al predicador a predicar todo el consejo de Dios, a no saltearse ninguna porción en su ministerio expositivo. En tercer lugar, tener la convicción del origen divino de la Biblia también guía al exégeta y al predicador a interpretar teológicamente, asumiendo que la Biblia posee una unidad porque tiene un único autor detrás de cada escritor. Eso hace factible que se sistematice todas las doctrinas de la Biblia, sin forzar su significado, sin imponer a la Biblia una unidad que no tiene. Teóricamente, si no pudiéramos aceptar que la Biblia ha sido inspirada completamente por Dios. Al poder nosotros aceptar a Dios como el autor detrás de cada uno de los autores humanos, asumimos que hay una unidad, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces comenzamos a buscar esa unidad. Y cuando aparece una supuesta contradicción, no nos detenemos ahí, sino que seguimos trabajando asumiendo que tiene que haber una explicación porque la unidad es real, porque Dios inspiró las Escrituras. Klein, Blomberg y Hubbard dicen lo siguiente: dado que presumimos la autoría divina de todo el canon y que Dios tiene un mensaje unificado para presentar, la disciplina de la teología sistemática busca expresar este cuadro más amplio de forma coherente. Carson, en el mismo sentido, subraya las implicaciones de lo que venimos diciendo de manera sublime. Dice Carson: el cristiano que está convencido de que la revelación de Dios es coherente,
a pesar de que no tenemos suficientes partes para mostrar cómo es coherente en cada caso, está en posición de ver analogías, similitudes conceptuales, vínculos teológicos y vínculos orgánicos donde otros todavía están tratando de trazar una trayectoria discutible de una comunidad hipotética. En esta última línea se refiere al método histórico crítico de hacer exégesis, que están investigando de dónde sacó esto Mateo y de quién habrá escrito y que esto lo escribió otra persona, después que murió Pablo y después que murió Timoteo y se hizo pasar por Pablo, y empiezan a buscar otra vez comunidades hipotéticas y no pueden por sus presuposiciones pensar que hay una unidad. Al contrario, ni siquiera intentan buscarla porque va en contra de sus presuposiciones, porque no pueden pensar que Dios inspiró las Escrituras. Nosotros tenemos esa ventaja de pensar que cada palabra fue puesta por Dios, todas las palabras fueron puestas por Dios, y entre todas estas palabras y conceptos no hay contradicción. De manera que nosotros tenemos la ventaja de creer que cada palabra de la Biblia ha sido puesta por Dios, todas las palabras de la Biblia han sido puestas por Dios, y porque Dios es el autor detrás de cada uno de los escritores, hay una unidad. Entonces, eso afecta de una manera, pero notable, nuestro ministerio de predicación es positiva. Vamos a predicar prestando atención a cada uno de los términos, porque están puestos con un propósito. Vamos a predicar todo el consejo de Dios, toda la extensión de la Biblia, porque todo es importante. Vamos a procurar no saltear ninguna porción. Quizá ni nos alcance la vida para predicar todas las Escrituras, pero sabemos que de todas vamos a sacar verdad de Dios. Pero también podemos buscar conexiones, porque las hay entre distintas partes de la Biblia, porque de nuevo Dios es el autor y hay una unidad. Y ser capaces de nosotros, por medio de nuestra exégesis, del método que vamos a explicar de encontrar la teología de cada texto, ser capaces de descubrir esa unidad, esa armonía y exponerlas en el sermón es positivo. Eso hace que la predicación sea, pero riquísima, llena de vida, llena de la vida de Dios, de la verdad de Dios, ilumina la mente. Yo les he puesto a ustedes un ejemplo en el paquete de lecturas para que vean la forma en que lo hace el pastor MacArthur, que para mí es un modelo, un ejemplo de cómo él predica expositivamente. Y si bien los comentarios de él son escritos, no son sermones, pero eso fue tomado de sermones predicados y se mantiene la estructura del sermón, aunque está editado, y ustedes pueden ver cómo comienza un sermón mostrando justamente toda la armonía a lo largo de la teología bíblica de un determinado tema. Yo les he puesto solo como modelo en 2 Corintios 8, cuando él predica sobre las ofrendas, cómo él hace toda como una teología. Yo siempre he dicho en un idioma un poco de la calle, digamos, no técnico, que MacArthur es como que hace un embudo haciendo la teología. Muestra en muchos capítulos de sus comentarios, él empieza mostrando cómo casi desde Génesis 3 muchas veces, o hasta desde Génesis 1, cómo se empieza a desarrollar un asunto, cómo eso va atravesando todas las Escrituras y mostrando primero un panorama súper amplio y llega al final al texto que va a exponer, y cuando uno ya llega al texto teniendo todo eso en mente, uno ve de distinta manera ese texto, en otra perspectiva, en otra relación de las cosas. Bueno, eso es de alguna manera posible porque tenemos un concepto alto de las Escrituras, creemos que Dios está detrás, dándole propósito a cada parte, pero también dándole a cada parte unidad en un todo. Esto también implica muchos peligros y riesgos que vamos a ver en un momento, y por eso todo esto es tan complejo, porque podemos ver unidad donde no la hay, podemos forzar una unidad, una armonía donde no la hay, y eso es muy delicado. Y de hecho la teología se ha prestado justamente para simplificar cosas que no debieron haberse hecho así. Y por un lado es precioso poder exponer la teología de un texto, por otro lado es peligroso si se hace mal. La teología sistemática se enfrenta constantemente a 3 desafíos. Primero, basarse en exégesis responsable y sana.
Hay un peligro siempre constante a basar las conclusiones de la teología sistemática más en textos de prueba o en el prestigio de grandes teólogos que en una exégesis responsable y sana. Eso puede ser que sea debido a que el criterio para ordenar o sistematizar la teología no viene del texto bíblico de manera inductiva, sino de categorías preestablecidas, importadas, por decir así, de afuera. Y eso siempre produce el peligro de usar textos de prueba. Bueno, cada vez mayor el peligro cuanto más traemos categorías de afuera para poder querer demostrar algo. Además, la mayoría de las teologías sistemáticas incluye algún tipo de escrutinio, de análisis de trabajos anteriores de teólogos admirados, teólogos influyentes como, Ireneo, Anselmo, Agustín, Aquino, Calvino, etc. Y esto significa que muchas veces las categorías, sin mencionar las prioridades para la discusión y la reflexión sobre cómo se unen diversas corrientes teológicas, han sido establecidas por la tradición eclesiástica. Y es muy difícil ser informado por ellas sin ser controlado por ellas. Es decir, terminamos, por supuesto, mirando lo bien que han hecho otros, a quienes admiramos, y sin querer los copiamos y nos dejamos controlar por la forma en que otros vieron o analizaron las cosas. Siempre cuando decimos esto está el peligro de irse al extremo opuesto, como ya hemos dicho, la arrogancia de decir, bueno, no me interesa. Entonces, de nuevo, el desafío que estamos considerando es que debemos escuchar a ellos, ver lo que hicieron, considerar sus argumentos, pero siempre el desafío es a basar nuestra teología en una exégesis sana, bien realizada, de manera responsable. Y después sí, escuchar la voz de otros como si fuera un consejero, por decir así, alguien que opina, y uno lo toma o lo deja de acuerdo a sí. La exégesis, que es la que controla en definitiva los resultados, nos parece que está de acuerdo. En segundo lugar, el segundo desafío del teólogo sistemático es preocuparse más por la precisión bíblica que por la pertinencia cultural. Ya dijimos que la teología sistemática sí se preocupa por, al organizar el material bíblico, hacerlo de tal manera que sea pertinente para la cultura en el sentido de la manera de explicarlo, la manera de expresarlo, la manera de contrastarlo, por decir así, con ideas opuestas, con ideas seculares, con ideas no bíblicas, para de alguna manera convencer al que se opone. La teología sistemática busca presentar lo que la Biblia dice de una manera que sea culturalmente pertinente, culturalmente profética, dicen algunos. Estas preocupaciones totalmente legítimas pueden, sin embargo, ejercer más influencias de lo que a veces se reconoce en la forma de la teología sistemática, de tal manera que la preocupación por la relevancia y la voz profética pueden distanciar a la teología inconscientemente de una descripción fiel de lo que dice la Biblia. Al buscar este lenguaje contemporáneo, esta comunicación culturalmente pertinente, hay que cuidar de que todo lo que se diga esté controlado por los datos bíblicos. Y en tercer lugar, el tercer desafío, quizás uno de los más grandes de la teología sistemática, junto con el basarse siempre en una exégesis responsable y sana, es mantenerse abierta a una revisión constante. La teología debería siempre ser humilde, siempre debería estar abierta a ser revisada justamente por más y más exégesis, más y más teología bíblica. Para que la teología sistemática sea fiel a la Escritura, es esencial que se base en una exégesis cuidadosa y que esté siempre abierta a ser revisada por el resultado de una mejor comprensión de las Escrituras. Esto, sin embargo, no es tan fácil de hacer, porque la teología tiene la capacidad de formar un pensamiento organizado y sistemático, una cosmovisión. Una cosmovisión es como un marco
de pensamiento que nos ayuda a ver y entender el mundo en el que vivimos, a filtrar, por decir así, todas las cosas. De manera que la teología, siendo que es formadora de una cosmovisión, es como que nos provee la teología de una grilla o de un filtro por el cual vemos todas las cosas. Y esto es positivo en un sentido, pero se puede transformar en algo negativo cuando ya no nos deja ver lo que está en las Escrituras. Es enormemente útil tener esta cosmovisión para defender la fe frente a cosmovisiones seculares que se oponen. Pero lo mismo que es su fuerte se transforma en su debilidad, pues quien adopte una teología organizada o sistemática es muy difícil que la cambie, pues en su mente todo tiene sentido, todo encaja y todo además está tan entrelazado de manera tan compleja que cambiar una doctrina afecta a todas las demás, como dijimos cuando hablamos del malabarista y las pelotas. Y entonces en la mente del creyente que ya adoptó su manera de ver el mundo, su manera de entender las cosas, es difícil cambiar algo. Es muy difícil, por ejemplo, para un arminiano convencido que deje de serlo. Lo mismo para un calvinista o un pactista o un dispensacionalista. No es imposible, pero es muy difícil, porque todo tiene su lugar en su mente y todo encaja. Al hacernos miembros de una iglesia, por lo general se nos enseñan las principales doctrinas de la fe cristiana a través de la lente de nuestra denominación particular o de nuestra posición teológica, nuestra tradición de la iglesia a la que pertenecemos. La manera de integrar a un niño, a un joven o a un adulto a la comunión de una iglesia generalmente es enseñándoles los rudimentos de la doctrina, exponiéndolos a la enseñanza cristiana fundamentales acerca de Dios, la humanidad, el pecado, la salvación, la santificación. Es lo que hemos visto cuando Garrett habla de las 7 beneficios, virtudes de la teología por los cuales es imprescindible. La primera que él menciona es la función catequística. Y es eso, que la teología es formidable para enseñar a otros, para transmitir la fe a otros, de una manera ordenada, de una manera que es fácil de asimilar, de entender. Pero estas enseñanzas pronto se convierten justamente como una malla de protección con las que se cuelan o filtran todas las demás enseñanzas para aceptarlas como sanas o rechazarlas como falsas, heréticas o al menos sospechosas. Bueno, cuando uno se dispone a realizar exégesis, siguiendo esta línea que hemos trazado, exégesis, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología práctica, la verdad es que no está con la mente en blanco para empezar de cero con la exégesis. Uno ya tiene prejuicios teológicos y eso, teología previa que uno tiene, puede ser una bendición en el sentido que nos protege, por supuesto, pero también puede ser una maldición en el sentido que no nos deja ver lo que está en el texto. Buist Fanning explica que los modelos y sistemas teológicos por su propia naturaleza pueden estar demasiado separados de su supuesta base bíblica y necesitando de un refinamiento específico o incluso completo. Debido a las lealtades acostumbradas o tradicionales, estos pueden ganar una permanencia y un estatus más allá de lo que merecen. También pueden volverse tan arraigados que no nos demos cuenta de lo mucho que colorean nuestras interpretaciones de las Escrituras. La única solución para esto es tener la gracia de mantener nuestras convicciones con humildad y un espíritu enseñable. La exposición a las ideas de los demás es esencial para darnos perspectiva de nuestras conclusiones actuales, ya sea para confirmar y ampliar nuestro entendimiento cuando están de acuerdo o para desafiar y quizás corregirnos cuando están en desacuerdo o cuando no están en acuerdo. Otra cita para mí valiosa que menciono ahora dice que el problema básico de los modelos teológicos es la tendencia de sus adherentes a otorgarles un estatus absoluto o permanente que a menudo se vuelve más poderoso que la Escritura misma. Esto se demuestra en la tendencia de todas las tradiciones a interpretar las Escrituras sobre la base de sus creencias, en lugar de examinar sus sistemas
y modificarlos según sea necesario sobre la base de la evidencia de las Escrituras. Bueno, finalmente decir que esta potencia que tiene la teología sistemática de influenciar a otras disciplinas afecta el método de hacer teología. De manera que es prácticamente imposible comenzar con la exégesis y de manera lineal, pasando por la teología bíblica e histórica, llegar a ser sistemática. Más bien, cualquier teólogo que se pone a hacer exégesis para, partiendo de allí, llegar a una teología sistemática, ya tiene su propia teología, que se resiste a cambiar. Por eso es que dibujamos líneas en ambos sentidos, de manera lineal y directa, yendo de la exégesis hasta la teología práctica, pero también volviendo de manera circular o como en forma de bucles, en ambos sentidos. Cuando estudiemos entonces el método para hacer teología, veremos que en realidad, en lugar de ser un trabajo circular como interminable, termina siendo como una especie de espiral virtuoso, no vicioso, sino virtuoso, si ponemos siempre la exégesis como el pilar de todo este trabajo, donde lentamente y por medio del estudio responsable y paciente se purifican los conceptos que fueron importados de la tradición, de la filosofía o de donde sea, para lentamente ir alineándolos con las Escrituras. Conclusión entonces, una vez que hemos comprendido qué es lo que cada disciplina hace, cuál es su función y que somos conscientes también de las dificultades y desafíos que enfrenta cada una, del poder que tiene la teología sistemática de condicionar a las demás disciplinas, estamos entonces listos para explorar un poco las relaciones entre todos estos 5 aspectos de la empresa teológico-hermenéutica y entonces sí bosquejar un método de trabajo que nos asegure que el resultado sea fiel a las Escrituras.